Hay historias que no salen en los libros, historias que nadie cuenta en público, pero que suceden en lo más profundo del alma. Esta es una de ellas. Haz silencio. Respira profundo. No llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo. ¿Porque quiere que escuches esto? Porque esta historia puede parecer lejana, pero quizá te veas reflejado en ella. Quizá también has pasado noches oscuras. Quizá también has pensado en rendirte. O tal vez ya lo hiciste. Pero lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia. Es un testimonio del poder sobrenatural, de la sangre de Cristo. Una historia que puede despertarte por dentro y recordarte que Dios no ha terminado contigo. Su nombre era Elena. Tenía 42 años. Vivía sola y llevaba años arrastrando el alma. Había probado terapias, libros, medicinas, pero nada calmaba el vacío. Las noches eran largas, el dolor sordo y la fe apenas una chispa lejana. Nadie sabía lo que vivía en silencio. Nadie escuchaba su llanto en la madrugada. Nadie entendía el peso que cargaba día tras día. Hasta que una noche donde pensó quitarse la vida, una voz quebró el silencio. Una voz que le llamó por su nombre y le dijo algo que cambiaría su historia para siempre. Así comienza la historia de una mujer al borde del abismo y un encuentro con la sangre de Cristo, que la trajo de vuelta a la vida. Antes de que Elena conociera el poder de la sangre de Cristo, fue solo una mujer rota por la vida, por las circunstancias, por las personas y por su propio corazón. Hubo una época, muchos años atrás, donde la vida parecía tener color, donde ella creía que todo lo bueno estaba por venir. Amaba cocinar los domingos, escuchar música por la tarde, cantar mientras lavaba los platos. Sus sueños eran sencillos: tener un hogar cálido, alguien que le tomara la mano al final del día, una familia que no se rompiera como la suya. Nada más. Pero los años se encargaron de mostrarle que incluso los sueños más pequeños pueden desvanecerse sin avisar. El primer golpe llegó con el abandono. Su esposo, aquel por quien lo dejó todo, un día simplemente no volvió. Se llevó su ropa, sus cosas, y con ellas también se llevó la confianza. Nadie le explicó por qué. Solo quedó la ausencia, la cama fría, los platos sin usar, y un anillo que ya no tenía sentido. Elena se aferró a la rutina para no derrumbarse. Despertaba, trabajaba, volvía, dormía, y así por años, hasta que el cuerpo empezó a fallar. Un dolor persistente en las articulaciones, fatiga inusual, dificultades para dormir, pérdida de apetito, diagnósticos confusos y ninguna solución real. Los médicos le decían que era estrés, que era la edad, que quizá era psicosomático, pero ella sabía que algo dentro de ella se estaba apagando lentamente. No solo el cuerpo, su espíritu también comenzaba a hundirse. Y con la enfermedad llegó la soledad más dura. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas inexistentes. Sus amigas ya no preguntaban cómo estaba. Sus familiares no entendían lo que sentía. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. A veces, fingía hablar en voz alta, solo para no olvidar cómo sonaba su voz. Elena ya no esperaba visitas, ni cartas, ni abrazos, ni siquiera un mensaje en su celular, que casi siempre estaba sin batería. Se sentaba frente a la ventana, viendo pasar la vida como si fuera una película, donde ella ya no era parte del elenco. Los niños jugando, las familias saliendo a caminar, las luces encendiéndose en otras casas, todo eso le dolía, porque ella también quiso tener esa vida, y no supo cuándo se desvió del camino. Comenzó a sentir que era invisible para el mundo,
Y peor aún, que quizá también era invisible para Dios. Intentó orar, pero sus oraciones eran huecas, secas. ¿Estás ahí, Señor?, susurraba, pero el silencio parecía eterno. Un día encontró su antigua Biblia, polvorienta, escondida en una caja. La abrió, pero no entendió nada. La cerró y pensó que ya era tarde para volver. Así se fueron los meses. Así se fue su ánimo. Así se fue su esperanza. Y cada noche, la oscuridad parecía pesar más. Dormía poco. Comía lo justo. Soñaba nada. Empezó a hacerse preguntas, de esas que duelen solo de pensar. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me dejó sola? ¿De verdad mi vida importa? Y aunque nadie lo notaba, ella ya estaba muriendo por dentro. Una madrugada, se miró en el espejo. Después de lavarse la cara con agua fría, se detuvo y no reconoció a la mujer que tenía al frente. El rostro le era familiar, pero los ojos, esos ojos ya no brillaban. No había más fe, no había más motivos, solo un pensamiento que venía y venía, como un susurro constante. Termínalo. Ya no hay razón para seguir. Fue esa noche cuando el enemigo aprovechó su debilidad. Le susurró que nadie la extrañaría, que su dolor acabaría, que sería mejor. Y Elena, ya sin fuerzas, comenzó a creerlo. Preparó la casa, apagó las luces, se sentó en su cama con las manos temblorosas y se quedó en silencio, esperando, respirando por última vez como quien no quiere seguir. Pero lo que no sabía era que esa noche no sería su final, sino el principio de su redención, porque el cielo había escuchado su llanto más profundo, y el cielo ya venía en camino. La noche cayó más oscura que nunca. No era solo el cielo sin luna, era el alma de Elena, envuelta en una neblina de desesperación que ya no podía ocultar. El silencio era tan denso que dolía. Ni los perros ladraban, ni los autos pasaban. Todo era como una pausa eterna, como si el mundo hubiese dejado de girar solo para que ella pudiera rendirse en paz. Elena estaba sentada en su cama, el celular apagado, las cortinas corridas, ni una vela encendida. El único sonido era el de su respiración, entrecortada, pesada, como si cada aliento le costara demasiado. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Solo estaba ahí, con la mirada perdida, sintiendo el peso del vacío en el pecho. Un peso que no se medía en kilos, sino en recuerdos, culpas, desilusiones, promesas rotas, momentos que jamás volvieron. En su mano temblaba un frasco de pastillas. Y sobre la mesa, una hoja en blanco. Quiso escribir algo, pero ¿a quién? ¿A quién se le escribe una despedida cuando no hay nadie que lea? Suspiró. Y en ese suspiro, lanzó un pensamiento al aire. No fue una oración. No fue una súplica. Fue apenas un murmullo débil desde el fondo de su ser. Si estás ahí, haz algo. Porque ya no puedo más. Y entonces ocurrió. Al principio creyó que se estaba desmayando. Una extraña sensación de calor comenzó a cubrirle el cuerpo, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible y la luz se filtrara por cada rincón de su habitación. El aire cambió. Ya no era denso, era suave, tibio, casi como el abrazo de una madre. Sus ojos se cerraron sin querer, pero no se durmió. No estaba dormida, pero tampoco estaba despierta. Era como si su espíritu hubiera sido llevado a otro lugar. Un espacio que no tenía techo ni paredes, pero que se sentía más real que su propia casa. Frente a ella, una figura comenzó a emerger entre la niebla dorada. Primero, unos pasos. Después, una túnica. Y finalmente, una presencia. No necesitó preguntar quién era. Su alma lo supo de inmediato. Era Jesús. No el Jesús de los cuadros,
ni el de los crucifijos. Era un Jesús vivo, majestuoso, real. Tenía una túnica blanca que brillaba con una luz propia, y sobre sus hombros caía un manto rojo profundo, como si estuviera hecho de fuego líquido. Sus ojos, sus ojos, eran como océanos infinitos de compasión, capaces de ver cada rincón del alma sin emitir juicio alguno. Elena cayó de rodillas sin pensarlo, no por miedo, sino porque su cuerpo no podía sostener tanto amor de pie. Jesús no dijo nada al principio, solo la miró, como si llevara viéndola desde el primer día de su vida, como si conociera cada herida, cada pensamiento, cada error, cada lágrima derramada en silencio. Y entonces, levantó sus manos. Las palmas estaban abiertas, y de cada una brotaba una luz roja, una sangre que no parecía de este mundo. Era sangre, pero no como la que corre por las venas. Era viva, brillante, poderosa, y esa sangre no caía al suelo. Flotaba. Se extendía como hilos de fuego que se acercaban suavemente hacia ella. Jesús habló, y su voz no era una voz común. No venía de su boca. Venía desde todas partes, desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Dijo: Elena, he escuchado tu suspiro. He sentido tu quebranto. He estado contigo incluso cuando creías que estabas sola. Ella no podía hablar. Solo lloraba. No con lágrimas humanas, sino con un llanto del alma que parecía lavar años de dolor acumulado. Jesús continuó: ¿Tú pensaste que yo me había alejado? Pero fui yo quien sostuvo tu corazón cuando pensabas que ya no latía por dentro. Fui yo quien evitó que la sombra se apoderara por completo de ti. Fui yo quien puso ese murmullo en tu boca esta noche. Ese, haz algo. Fue suficiente. La sangre que salía de sus manos se acercó más. Y sin tocarla físicamente, Elena sintió como esa sangre la envolvía, desde los pies hasta la cabeza. Y allí, en ese instante, algo se rompió dentro de ella. Una cadena, una maldición, un dolor antiguo, un trauma enterrado. Todo eso cayó al suelo, aunque no había suelo. Cayó, como si hubiese sido arrancado con ternura y fuerza a la vez. Jesús la miró y le dijo: Esta sangre es por ti, no por lo que hiciste, sino por quien eres para mí. Tú eres mía. No fuiste creada para morir en la oscuridad. Fuiste creada para reflejar mi luz. Entonces, le extendió la mano. Levántate, le dijo. No eres esclava del pasado. No estás destinada al abandono. Tienes un propósito. Y a partir de hoy, vivirás. Elena temblaba. Pero no de miedo. Temblaba porque por primera vez en muchos años, sentía paz. Una paz tan intensa que dolía. Una paz que no era de este mundo. Ella tomó su mano. Y en el momento en que lo hizo, su cuerpo se llenó de una fuerza desconocida. No era energía física. Era algo más. Era como si su espíritu hubiera sido restaurado. Como si algo se hubiera vuelto a encender dentro de ella. Jesús sonrió. No con una sonrisa cualquiera, sino con una que decía: ya estás a salvo. Y sin decir más, su figura comenzó a desaparecer. No con prisa, no con misterio, sino con calma, como si supiera que ya no hacía falta quedarse más. Y Elena, aún de rodillas, se quedó sola en ese lugar de luz, con el corazón ardiendo, las lágrimas cayendo, y la certeza absoluta de que había sido tocada por el cielo. Y así, como si despertara de un sueño, volvió a abrir los ojos en su habitación. Pero nada era igual. La noche seguía siendo noche. La ventana seguía cerrada. El frasco de pastillas aún estaba allí, pero su alma había sido sellada con algo eterno. La sangre de Cristo la había cubierto. Y ahora,
Ella sabía que había una razón para seguir viviendo. Porque Dios no había terminado su historia. Ni siquiera la había comenzado aún. Y lo mejor, estaba por venir. Elena despertó, pero no como en cualquier otro día. No con la pesadez de siempre, ni con esa rutina mecánica que la empujaba a levantarse solo porque el reloj lo decía. No. Esta vez abrió los ojos como quien regresa de un lugar sagrado. Sus pulmones se llenaron de aire como si por fin respiraran vida. Y por un instante, se quedó inmóvil, solo para asegurarse de que todo lo que había vivido no había sido un sueño más. El silencio seguía ahí. La casa seguía vacía. La enfermedad seguía en sus papeles médicos, pero algo invisible, algo que no se podía explicar con lógica, había cambiado para siempre. No lo entendía. No tenía palabras para describirlo. Pero lo sabía con una certeza que nacía en lo más profundo. Jesús la había visitado. Y la sangre que brotaba de sus manos, le había devuelto la vida. Se sentó en la cama lentamente. No había prisa. Ya no sentía esa angustia de tener que justificar su existencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, quebrada, pero real. Como una flor que brota en medio del desierto. Fue al baño. Se lavó la cara. Y al mirarse en el espejo, sí, aún estaban allí las ojeras, las marcas del tiempo, el cabello revuelto. Pero algo había vuelto a sus ojos. Una chispa. Una luz. Y se dijo en voz baja, con un hilo de emoción. Estoy viva, y esta vez no solo por fuera. Pasaron las horas. Y Elena no sabía qué hacer con lo que sentía. No podía contárselo a nadie. ¿Quién le creería? ¿Quién entendería lo que había vivido? Entonces recordó la Biblia que había cerrado tiempo atrás. Esa misma que había juzgado como inútil, incomprensible, ajena. Fue hasta el cajón donde la había guardado. Y al tomarla en sus manos, sintió algo que nunca antes había sentido. Hambre. Hambre de entender. Hambre de saber más. Hambre de encontrar, en esas páginas, al mismo Jesús que había visto. La abrió con manos temblorosas. Y no buscó ningún capítulo especial. Solo la abrió al azar, como quien deja que Dios le hable libremente. Y sus ojos cayeron sobre un versículo del Salmo 30. Cambiaste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto. Y me vestiste de alegría. Elena soltó la Biblia y rompió en llanto. Un llanto dulce, profundo, lleno de gratitud. Sintió que esas palabras habían sido escritas para ella. Como si ese versículo hubiese estado esperando toda su vida para ser leído justo en ese momento. A partir de ese día, todo comenzó a transformarse. No fue magia. No fue inmediato. La vida no se volvió perfecta. Pero ella ya no era la misma. Empezó a levantarse temprano. A abrir las ventanas para que entrara la luz. A limpiar la casa con música instrumental de fondo. A cocinar para ella misma con dedicación. A hablar con Dios mientras lavaba los platos, como si él estuviera sentado en la mesa escuchando. Comenzó a salir al parque, aunque fuera solo para caminar y ver a los niños jugar. Y en uno de esos días, una mujer mayor la saludó. No fue gran cosa, solo un buenos días. Pero ese saludo fue suficiente para que Elena se sintiera vista. Y entonces, empezó a hablar con la gente otra vez. Poco a poco. Sin forzarse, pero con la certeza de que ya no era una sombra. Era una hija de Dios, y el mundo merecía ver la luz que ahora llevaba dentro. El cuerpo seguía doliendo a veces. Las pastillas seguían ahí. Pero algo distinto sucedía cada vez que se sentía débil. Recordaba la sangre de Cristo cubriéndola. Y cuando lo hacía, algo dentro de ella se fortalecía. Como si esa sangre aún corriera por su espíritu, protegiéndola, sanándola, levantándola.
Ya no vivía por obligación. Vivía por propósito, por gratitud, por testimonio. Y eso lo cambió todo. Una noche, mientras oraba en silencio, recordó aquella hoja en blanco que había dejado sobre la mesa. La misma donde pensaba escribir su despedida. Fue hasta ella. La desdobló. La acarició con la yema de los dedos. Y sin pensarlo, tomó un bolígrafo y escribió una nueva carta. No una carta de despedida, sino de vida. Escribió: gracias, Jesús. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por tu sangre, que me cubrió cuando yo ya no quería seguir. Gracias por darme una segunda oportunidad. Mi vida es tuya. Mi historia también. Que cada paso que dé sea para glorificarte a ti. Y firmó con lágrimas en los ojos: con amor, tu hija que volvió a vivir. Con el tiempo, Elena empezó a servir en su comunidad. Ayudaba a otras mujeres que estaban solas. Visitaba enfermos. Escribía pequeños devocionales que dejaba en la iglesia. Y cada vez que alguien le preguntaba: ¿cómo hiciste para salir de esa oscuridad?, ella solo sonreía y respondía con humildad: no fui yo, fue Él, y fue su sangre la que me devolvió la vida. Años después, su testimonio empezó a correr de boca en boca. No como una historia viral, ni como una experiencia mística, sino como una historia viva, real, profunda, y muchas personas que estaban al borde de rendirse empezaron a encontrar esperanza en sus palabras. Porque Elena no predicaba desde una plataforma, no usaba micrófono, no tenía seguidores en redes, pero tenía fuego en el alma. Fuego que venía de haber tocado el borde del manto de Cristo y haber sido bañada con su sangre. Ella nunca volvió a ser la misma, porque una vez que el cielo te toca, una vez que la sangre de Jesús te limpia, te restaura, te llama por tu nombre, ya no puedes volver a vivir como antes. Y aunque todavía tenía días difíciles, sabía a dónde correr, sabía quién era su refugio. Sabía que el mismo Jesús que la levantó esa noche seguía con ella cada día. Y eso le bastaba. La historia de Elena puede parecer solo eso, una historia. Pero si escuchaste hasta aquí, sabes que no es solo ficción. Es una llamada del cielo. Una señal directa al alma de quienes han vivido en silencio su propia oscuridad. Porque hay muchos que, como Elena, se han sentido solos, se han sentido olvidados, han creído que su vida no vale, que su historia ya terminó. Pero Dios no ha escrito tu último capítulo. Y si aún respiras, es porque todavía hay un propósito latiendo dentro de ti. Jesús no llega tarde, no abandona, no se olvida de los que lloran cuando nadie los ve. Y hoy, Él te dice lo mismo que le dijo a Elena. Tú eres mío. Mi sangre fue derramada por ti. No fuiste creado para morir en la desesperanza. Fuiste creado para vivir en mi luz. Tal vez no viste una visión como ella. Tal vez no sentiste una voz. Pero el hecho de que hayas llegado hasta este momento es prueba suficiente de que Dios te está llamando ahora mismo. No necesitas ser perfecto. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas abrir el corazón y decir: Señor, si estás ahí, haz algo. Tócame. Sáname. Muéstrame que no estoy solo. Y Él lo hará. Porque lo hizo con Elena. Y lo ha hecho con miles. ¿Y puede hacerlo contigo? Hoy. Cierra los ojos. No importa si estás en tu cuarto, en un bus, en el trabajo o caminando por la calle. Este momento es entre tú y Dios. Repite en tu corazón o en voz alta si puedes: Señor Jesús, hoy escuché una historia y sentí que algo dentro de mí se movía. Tal vez no entiendo todo. Tal vez no sé cómo orar. Pero sé que necesito algo que el mundo no puede darme. Necesito tu sangre cubriéndome.
Necesito tu abrazo restaurándome. Necesito tu voz llamándome por mi nombre. Perdóname por haberme alejado. Perdóname por rendirme. Hoy me entrego a ti, tal como estoy. Con mis heridas, mi pasado, mis dudas, mis pecados. Y todo lo que soy. Lávame con tu sangre. Restaura mi alma. Renueva mi espíritu. Yo no quiero seguir viviendo sin propósito. Quiero que me hagas nuevo. Quiero que tu luz me guíe. A partir de hoy, Jesús, mi historia te pertenece. En tu nombre oro, confiando en que tú ya estás obrando en mí. Amén. Si esta historia tocó tu alma, déjalo escrito en los comentarios. No te calles. Alguien necesita saber que no estás solo. Y tus palabras pueden ser ese pequeño milagro que alguien está esperando. Puedes escribir simplemente: Señor, cúbreme con tu sangre. O, gracias por no rendirte conmigo. También puedes dejar tu nombre y tu petición. Oramos por cada uno. Aquí no hay espectadores. Aquí somos familia. Una comunidad de heridos que están siendo sanados por el único que puede hacerlo: Jesucristo. Y si esta historia resonó contigo, no te la guardes. Compártela. Porque si Dios te tocó hoy, quizá también quiere tocar a través de ti a alguien más. Gracias por haber estado aquí. Que la sangre de Cristo te cubra, te sane, te libere y te recuerde cada día que tu historia no ha terminado. Apenas está comenzando.